Buenos días, mi nombre es Florencia Terraza, soy médica pediatra, pertenezco al equipo de Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia y el tema que vamos a abordar en el día de hoy es triage en servicios de emergencia. Bueno, primero que nada conocer la definición del proceso de triage, que es un proceso que permite la gestión del riesgo clínico para poder establecer con seguridad el flujo de pacientes. Es una herramienta que tiene como finalidad identificar y priorizar al paciente más grave. Los objetivos del mismo está en, primero que nada, registrar al paciente en un sistema de gestión hospitalaria, luego identificar la patología que puede poner en riesgo al paciente, así nos garantizamos su seguridad, optimizar los tiempos de atención, categorizar la patología según criterios de gravedad, en paciente emergente, urgente y no urgente, determinar en qué área va a ser atendido este paciente, disminuir la congestión del sistema y, como último, informar al paciente y a su familia qué tipo de atención va a recibir. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Que los pacientes se muestran más satisfechos y mejor dispuestos a la espera después de que algún profesional haya iniciado el proceso de atención y les preste los primeros cuidados, mejora considerablemente las relaciones interpersonales, agiliza la atención del paciente, disminuye la ansiedad del paciente y su familia, y lo otro que disminuye también es la tensión en el equipo de salud, dado que al categorizar los pacientes según gravedad, no hay ningún paciente que requiera atención inmediata en la sala de espera. ¿Cómo debe ser la visita del triage? Debe cumplir 4 premisas básicas, que debe ser rápida, dinámica, dirigida y cordial. Las etapas del triage, primero que nada las dividimos en una valoración inicial, luego una inspección general y en otras actividades. En cuanto a la valoración inicial, desarrollamos un cuestionario que incluye 4 preguntas básicas, en donde lo primero que se interroga es qué le pasa al paciente para poder identificar el síntoma primario, desde cuándo le sucede para poder ver las características del síntoma, si esto ya le ha ocurrido antes para poder determinar qué síntomas asociados tiene y de qué padece para poder interrogar los antecedentes patológicos de este paciente. En cuanto a la inspección general, debe ser rápida y precisa. Lo primero que hay que valorar es si el paciente presenta alguna situación que amenace con la vida del mismo. Y lo que se hace es observar al paciente para la impresión general, y esto se puede hacer mediante el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica evalúa distintas áreas. Primero que nada, evalúa el aspecto general del paciente, en donde se valora el sistema nervioso central con su oxigenación y perfusión cerebral, en donde en este aspecto general evaluamos el tono muscular del paciente, si es un paciente que tiene un muy buen tono muscular o está hipotónico o flácido, si es reactivo a estímulos, si se consuela, si está llorando y se consuela con su cuidador, si la mirada es una mirada que pueda fijar un objeto, una imagen, o es una mirada que está perdida, apagada, con ojos vidriosos. Si el llanto y el lenguaje es un llanto vigoroso, espontáneo, o es un llanto ronco, apagado. El otro lado del triángulo evalúa el aparato respiratorio, en donde lo que tenemos que observar es el trabajo respiratorio que tiene el paciente, si tiene presencia de aleteo, retracciones intercostales, si tiene ruidos respiratorios anormales, como estridor, quejido, disfonía o presencia de sibilancias audibles. Y el último lado del triángulo evalúa la circulación, donde valoramos la función cardíaca y la perfusión de los órganos. Y lo que vemos son las características de la piel, si la piel presenta es una piel pálida, si tiene una piel presenta cianosis, livideces o cutis marmórea.
Lo más importante de este triángulo es la interpretación que le damos, en donde si un lado de este triángulo está normal, al paciente hay que categorizarlo inmediatamente en color amarillo, y si dos o más lados del triángulo son anormales, el paciente se categoriza en color rojo y se deriva inmediatamente para la atención. Otras actividades que podemos realizar son la toma de constantes vitales, de los signos vitales, realizar electrocardiogramas o glucemias capilares solo si es necesario, inmovilizaciones temporarias o métodos físicos, o cualquier otra actividad que sea de competencia del profesional que esté realizando el triage. Una vez realizadas las etapas del triage, el profesional debe establecer las prioridades de asistencia acorde a los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad lo categorizamos en 4 colores, en donde el color rojo mostramos son los pacientes con emergencia, donde necesitan una atención inmediata. El color amarillo son los pacientes que tienen un nivel de gravedad moderada y requieren una atención hasta 60 minutos. Los pacientes color verde son los pacientes que presentan una no urgencia, una gravedad leve y requieren una atención de hasta 2 horas. Y los pacientes no urgentes que no revisten, la patología no reviste ningún tipo de gravedad, pueden tener un nivel de una atención de hasta 4 horas de pasada de la consulta. ¿Qué patologías incluimos en cada color? En el color rojo, por supuesto que es la emergencia, incluimos el paro cardiorrespiratorio, el paciente que entra convulsionando, las dificultades respiratorias graves, el politraumatismo o el TEC grave, la pérdida de conciencia, paciente con algún tipo de shock, o los sangrados con compromiso hemodinámico. Los pacientes que categorizamos en color amarillo incluye la dificultad respiratoria, pacientes menores de 3 meses, dolor intenso o fiebre con afectación del estado general, fiebre y petequias, alteración del estado de conciencia o pacientes que han sido externados recientemente. También incluimos en color amarillo los vómitos y diarreas con alteración del estado general, la ingesta de tóxico o cuerpo extraño, los pacientes inmunocomprometidos, las alergias con edema de rostro, las quemaduras recientes y los pacientes que presenten patologías crónicas previas, como los pacientes oncohematológicos, los pacientes cardiópatas, los pacientes renales, ¿sí? ¿A quién categorizamos con color verde? A los menores de 6 meses que presentan una consulta no urgente, al maltrato o abuso, las lesiones por urticaria gigante, los intentos de suicidio, traumatismos menores, dolor abdominal y torácico, las quemaduras de vías de evolución, la fiebre sin alteración del estado general y que lleve menos de 72 horas de evolución, el dolor moderado leve, los vómitos y diarreas sin alteración del estado general, los procesos respiratorios sin disnea, síntomas de infección urinaria y cefalea. Los pacientes que categorizamos en color azul, que son los que no revisten ningún tipo de gravedad, son los pacientes con odinofagia, diarrea sin deshidratación, alteraciones menstruales, los dolores leves o dolores abdominales crónicos, las parasitosis, los impétigos, las infecciones de piel que no revisten gravedad y las picaduras de insecto, entre otras. Hablando un poquito más específicamente del triage respiratorio, que son las patologías que nos ocupan en la temporada de invierno, el triage respiratorio nos permite identificar cuadros respiratorios agudos de origen infeccioso, determinan el tipo y gravedad de la enfermedad, priorizan la atención y nos sirve para definir y asignar el destino inmediato del paciente, ya sea un paciente que requiera una atención ambulatoria, si requiere una atención de un hospital de mayor complejidad para poder realizar el traslado, o es un paciente que podemos enviar a domicilio. Para esto hay criterios de gravedad
que nos marcan la derivación inmediata del paciente a un nivel de mayor complejidad. Y en cuanto a los síntomas generales de alarma, están los pacientes si presentan cianosis, la incapacidad de alimentarse, los vómitos continuos, las presencias de convulsiones o las alteraciones de conciencia, o si tienen algún signo sugestivo de gravedad del cuadro respiratorio, como la presencia de uso de musculatura accesoria, como por ejemplo el aleteo nasal, el tiraje sub o intercostal, el estridor, presencia de taquipnea significativa o presencia de hipoxemia evaluado por oximetría de pulso. Bueno, eso sería todo. Espero que este material les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por su atención.